Voy a empezar con un ejemplo. Me gustaría clarificar primero de todo, un poco daros una idea de qué nos encontramos en nuestra práctica clínica diaria, en una unidad de hospitalización en psiquiatría infanto-juvenil. Voy a presentaros al paciente J. J tiene 16 años y está ingresado por un primer episodio psicótico. Cuando acudió a urgencias del hospital, estaba bastante asustado, estaba convencido que había un complot, habían varias personas que estaban en contra de él y de sus familiares, y de hecho durante el rato que se le atendió en urgencias llegó también a asustarse por pensar que había una enfermera también implicada en esta organización en contra suya. Al hablar con la familia nos describieron a un chico afable que no había sido un estudiante brillante durante la primaria, pero que había ido haciendo. Tenía un grupo de amigos. A nivel de secundaria habían bajado un poco las notas y en el último año había empezado a consumir algo de porros. Pero en los últimos meses, sin embargo, había tendido a encerrarse, a recluirse un poco más en la habitación. Pero no se habían percibido de mucho más. Los trastornos psicóticos, como los que sufre el paciente J, se caracterizan por diferentes síntomas. Los más paradigmáticos son los síntomas positivos. Por un lado están los delirios, que son esencialmente creencias erróneas, que tienen que ver con la sobreinterpretación de estímulos que otros percibimos como neutros del entorno. Una mirada, un gesto, uno puede interpretarlos hacia sí mismo y darles un significado especial. Como podéis imaginar, son experiencias que dan bastante miedo. Otros síntomas positivos son las alucinaciones, que lo más frecuente es que sean auditivas. En el caso de J, durante la estancia en la unidad, lo vimos en alguna instancia hablar solo, con actitud a momentos de escucha, aunque también vemos alucinaciones que pueden ser visuales, olfativas y también táctiles. Además, los pacientes también pueden presentar lo que llamamos síntomas negativos, que tienen que ver con un desinterés y unas dificultades a nivel social, una falta de motivación por lo académico, por lo ocupacional y un aplanamiento del afecto. Además, con el tiempo, algunos de estos pacientes también tienen lo que llamamos síntomas cognitivos. Síntomas cognitivos, que tienen que ver con pérdidas progresivas en la capacidad de atención o de concentración. Todo esto hace que, según la OMS, se haya estipulado que la esquizofrenia, que es el trastorno psicótico más paradigmático, sea la tercera causa en discapacidad por culpa de años perdidos por culpa de enfermedad en personas de entre 15 y 45 años. Esto queda por delante, fijaros, por delante de enfermedades como la HIV, el SIDA. 3 de cada 100 personas presenta un trastorno psicótico a lo largo de su vida, mientras que 1 de cada 100 desarrollar una esquizofrenia. Aunque tenemos tratamientos que son efectivos por más de la mitad de los pacientes con síntomas psicóticos positivos, aún hay mucho recorrido por hacer, sobre todo por lo que vemos por las cifras de discapacidad. Los síntomas negativos y los cognitivos son los que tienen peor respuesta al tratamiento en la actualidad. En el momento actual, el diagnóstico y el seguimiento clínico de los pacientes con síntomas psicóticos se basa en herramientas clínicas. El diagnóstico lo efectuamos en el caso del paciente J en base a una entrevista clínica que hicimos con él, con su familia y la observación de su conducta durante la estancia en urgencias, la unidad. También hablamos con amigos, con la escuela, con personas que conocieran al paciente. Además, como en todos los casos, hicimos una analítica de orina, una analítica de sangre, un electrocardiograma. En algunas circunstancias también hacemos una punción lumbar o un electroencefalograma. Otra de las pruebas que hacemos de forma rutinaria en los primeros episodios psicóticos es una resonancia magnética cerebral.
Esta prueba, como la mayoría de las otras pruebas que os he comentado, la hacemos para descartar otros problemas médicos o neurológicos que en un porcentaje muy bajo de casos pueden dar lugar a síntomas psicóticos. La resonancia magnética es una técnica de radiología que es inocua, no tiene radiación ionizante como los rayos X o el TAC, por ejemplo. Solo puede dar problemas en algunos casos porque, como veis, es un espacio pequeño. A algunos chicos con claustrofobia les puede costar, pero generalmente explicamos con mucho detalle en qué consiste, y la mayoría de los pacientes y chicos que se someten a la prueba, por pequeñitos que sean, no tienen dificultades para realizarla. La resonancia magnética cerebral la utilizan sobre todo nuestros compañeros neurólogos para diagnosticar tumores cerebrales, esclerosis múltiple, encefalitis. Habitualmente en psiquiatría, cuando solicitamos estas pruebas, los radiólogos que revisan estas imágenes nos dicen que no hay evidencia de ninguna enfermedad neurológica que justifique los síntomas psicóticos. No obstante, en los últimos años, investigadores en psiquiatría han empezado a mirarse estas imágenes con más detalle. Se trata de una técnica que permite diferenciar la sustancia gris, que se compone de los cuerpos neuronales, que son las células encargadas de procesar y transmitir la información en el cerebro, de la sustancia blanca, que conforman los axones, que son como las colas de estas células que transcurren largas distancias en el cerebro entre diferentes regiones cerebrales. La resonancia magnética cerebral permite tanto cuantificar la estructura, el volumen, la morfología de la sustancia gris, como la integridad de la sustancia blanca, además de informarnos sobre la activación de determinadas regiones del cerebro, tanto durante una actividad como durante el reposo. En los últimos años se ha visto que los pacientes con trastornos psicóticos presentan a nivel de grupo, no de forma individual, sino cogiendo unas muestras grandes de pacientes con trastornos psicóticos, vemos que tienen de forma global menor sustancia gris en relación a controles. Y sobre todo en regiones determinadas del cerebro, como es el córtex frontal o temporal, que son zonas encargadas de funciones superiores relacionadas con la inteligencia o la empatía. Y estos cambios parece que progresan en los primeros años de la enfermedad. Nuestro grupo de investigación ha demostrado que además estas alteraciones que veíamos en pacientes adultos también están presentes cuando estudiamos pacientes con trastornos psicóticos de debut durante la adolescencia. A partir de estos hallazgos, que os recuerdo, no solo a nivel individual, sino a nivel de grupo, empezamos a plantearnos cómo podrían interactuar estos cambios que vemos relacionados con la enfermedad con aquellos cambios que sabemos que ocurren de forma normal durante la adolescencia en el cerebro. Aquí voy a pararme un momento para daros una pincelada sobre qué pasa en cuanto al desarrollo normal del cerebro durante la infancia y la adolescencia. Tenemos que recordar que el cerebro es un órgano dinámico, que no para de desarrollarse, de cambiar desde el momento de la concepción, fruto tanto de aquello que está determinado por los genes como por las experiencias que vamos teniendo con el entorno. Es un órgano que todavía no está plenamente formado al nacimiento, sino que continúa desarrollándose los primeros años de vida. Y las áreas que se desarrollan más tarde son aquellas que se han visto implicadas en los trastornos psiquiátricos, psicóticos y también otras patologías psiquiátricas, como son las áreas temporales y frontales. El cerebro llega a su pico de volumen en sustancia gris. En el eje de la X veis las edades y en el X de la Y los volúmenes. Al final de la infancia, cuando empezamos a perder sustancia gris, a todos nos pasa, estos son cerebros normales, empezamos a perder sustancia gris, resultado de un proceso que llamamos poda sináptica. Las conexiones entre neuronas, llamadas sinapsis, se van refinando, como quien corta las ramas de un árbol. Aquellas sinapsis que utilizamos se refuerzan y se establecen. Aquellas sinapsis que no, se van perdiendo. Esto va acompañado en paralelo por un aumento en la sustancia blanca, por un proceso que se llama mielinización.
El proceso de poda sináptica se acelera durante la adolescencia, coincidiendo con la pubertad, momento en que el cerebro podría ser especialmente sensible a la influencia de factores externos, como podría ser el consumo de cannabis o el estrés. Algunos investigadores han apuntado que este proceso de mayor pérdida de sustancia gris, podría ser más acentuado en pacientes con trastornos psicóticos y responsable de la disminución en sustancia gris que vemos al principio de la enfermedad en los pacientes en adultos y también en adolescentes. Al ver estos cambios al principio de la enfermedad, en los últimos años nos hemos planteado empezar a investigar si estas alteraciones podrían haber empezado incluso antes de que se manifestara clínicamente el trastorno. Por este motivo nos hemos propuesto identificar a chicos, chicas con criterios de riesgo para el trastorno y seguirlos conforme se van haciendo mayores, para intentar entender cómo cambia su cerebro durante la adolescencia, empezar a entender cómo se expresa la enfermedad, si es que se expresa en estos chicos, a nivel cerebral, antes del desarrollo de los síntomas psicóticos. Y la información que nos aportará resonancia magnética cerebral será muy importante para entender este proceso. ¿Cómo identificamos estos chicos de riesgo? Actualmente las técnicas más empleadas constan de dos. Por un lado, sabemos que tener un familiar con un trastorno psicótico aumenta por 10 el riesgo de padecerlo uno mismo en relación a la enfermedad general. En segundo lugar, también puede aumentar el riesgo de desarrollar un síntoma la enfermedad, el hecho de tener síntomas psicóticos que llamamos atenuados, que son alteraciones sutiles en cuanto a la percepción y al pensamiento, pero sin llegar a afectar el comportamiento de la misma forma en la que veíamos en el paciente J, por ejemplo, que ya presentaba síntomas psicóticos francos. En el momento actual estamos siguiendo a chicos y chicas de entre 6 y 17 años con alguno de estos criterios y estamos realizando pruebas clínicas de memoria, inteligencia y resonancia magnética cerebral de forma seriada. ¿Qué hemos observado hasta ahora? Pues que en hijos de pacientes con esquizofrenia, en relación a hijos, digamos, de la misma edad, de grupos control, hemos observado que presentaban menos volumen de sustancia gris a nivel cerebral global y también en una área del córtex frontal encargado de regular la empatía, las interacciones sociales con iguales. Además, hemos visto que a menos sustancia gris global también es menos niveles de inteligencia. Cuando nos fijamos en las edades, vimos que esta disminución en sustancia gris ya estaba presente en los niños más pequeños. Estamos hablando de hijos de pacientes sin un trastorno psicótico, pero que sabemos que con un riesgo algo incrementado respecto a la población general. Pues ya los niños más pequeños ya presentaban estos indicadores de una ligera disminución en sustancia gris a nivel global, lo cual nos hizo pensar que estas alteraciones podrían venir determinadas desde la primera infancia o incluso desde el nacimiento, posiblemente en relación a factores genéticos. A nivel longitudinal, lo que observamos es que la diferencia en el ritmo de pérdida de sustancia gris respecto a controles tenía lugar a partir de la pubertad. Es más, cuando estudiamos a aquellos que consideramos que tenían más riesgos de presentar la enfermedad, no solo porque eran hijos de pacientes, sino que además tenían síntomas psicóticos atenuados, representados en la línea roja, tenían aún mayor pérdida de sustancia gris durante la pubertad respecto a aquellos que no tenían estos síntomas psicóticos atenuados. Esto nos indica que algunos de los cambios que estamos viendo ahora en pacientes, posiblemente que ahora vemos posteriormente en población de riesgo, seguramente vienen condicionados tanto por un lado desde el nacimiento, posiblemente en relación a factores genéticos, como posteriormente durante la adolescencia. Por otro lado, para entender mejor la enfermedad, nos interesa no solo la estructura, sino también la función, que creemos que está relacionada con lo bien que se comunican unas zonas con otras. Con una técnica de resonancia magnética funcional,
hemos visto que chicos con trastornos psicóticos presentaban menor conectividad en una red que conectaba el lóbulo temporal con el frontal, que sabemos que está relacionado con el lenguaje. Además, esta bajada en conectividad estaba relacionada con la integridad de sustancia blanca en estas conexiones. ¿Esto qué significa? Pues que posiblemente la capacidad de comunicación entre un área del cerebro y otra, importante para poder procesar y dar respuesta a estímulos del entorno, podría estar alterada en chicos con trastornos psicóticos. Además, cuando nos fijamos en pacientes con síntomas psicóticos atenuados, es decir, con mayor riesgo de presentar el trastorno, vimos que tenían una alteración en la conectividad intermedia entre pacientes con síntomas psicóticos y controles, lo cual nos hizo pensar que estas alteraciones podían estar presentes antes incluso del debut de la enfermedad. ¿Qué hemos concluido en base a todo esto y cómo puede esto ayudar al paciente J? Con dos cosas: tratamiento y diagnóstico. La primera, el diagnóstico precoz. Supongo que sabréis, y esto es común a la mayoría de las patologías médicas, que cuanto antes diagnostiquemos, mejor es el pronóstico. En el momento actual, como veis, identificamos chicos con criterios de riesgo en base a tener un familiar afecto o tener síntomas psicóticos atenuados. Pero ni todos los pacientes con un primer episodio psicótico tienen estos antecedentes o estos factores de riesgo, ni todos los chicos con un familiar afecto o con estos síntomas van a desarrollar un síntoma psicótico, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Entonces, disponer de marcadores detectables por resonancia magnética cerebral que nos puedan ayudar a predecir mejor quién va a desarrollar la enfermedad y detectarla precozmente va a ser de enorme valor. En segundo lugar, en cuanto al tratamiento, ver que los cambios en el cerebro en pacientes con trastornos psicóticos probablemente empezaron años antes de manifestarse a nivel clínico, nos da la oportunidad de intervenir antes de que empiece la enfermedad. Por poner un ejemplo, podemos prevenir mayor discapacidad dando aspirinas o tratando la hipertensión arterial en una persona con factores de riesgo cardiovascular que esperando que haga el infarto y tratándolo, por sofisticados que sean los tratamientos que tenemos para el infarto. Por este motivo, estamos empezando a investigar tratamientos orientados a frenar estos cambios que vemos en los cerebros en niños y adolescentes de riesgo, con estrategias que llamamos de neuroprotección, como por ejemplo dar omega 3 o N-acetilcisteína, además de otras estrategias como es abordar el consumo de cannabis, cuidar la alimentación, reducir el estrés. Estas intervenciones serán aún más importantes en población de riesgo, por supuesto. Por otro lado, estamos investigando también los efectos de intervenir contra esta mayor pérdida de sustancia gris que vemos al principio de la enfermedad en pacientes como el caso del paciente J, para intentar mejorar el pronóstico de estos pacientes. Aparte de fármacos con efecto neuroprotector, también estamos investigando los cambios que produce en el cerebro el tratamiento psicológico. Creemos que este puede ayudar a corregir algunas de las alteraciones en conectividad o comunicación entre áreas del cerebro que podrían explicar algunos de los síntomas que vemos en pacientes como J. Espero que con esto os haya podido convencer que la resonancia magnética cerebral tiene un papel en el futuro, todavía no en la práctica clínica, pero sí desde luego para el futuro, importante para ayudarnos a entender mejor este grupo de trastornos y abrir posibilidades futuras de diagnóstico precoz e identificación de nuevas dianas de prevención y tratamiento. Muchísimas gracias. Gracias, Isela. Si alguien tiene alguna pregunta.